Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 drugs, que eran Pete, Georgie y Dim. Seguridad subconsciente. ¿Estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Demasiadas calorías es lo que te hace engordar. Nunca me paso de 1200, ¿ves? Lo que necesito. ¿Cuál dices que es? Cuenta regresiva a flaca. ¿Es esta? No. ¿Qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? Me faltan 63 años. 57 años. ¿Aceptas tu destino? 2 días. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de los estrenos de la semana. Y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen al tráiler en el español latino de una mezcla de horror y suspenso. Del año 2019, su título original es Countdown y ustedes la tienen ya en las salas de cine como La Hora de tu Muerte. Lo que sea que nos está pasando, creo que es por culpa de la app. Necesito otro teléfono, otro número, otro servicio. Y esta producción, La Hora de tu Muerte, tiene como realizador a un hombre que además es guionista. Se trata de Justin Deck, nacido en Boston, Massachusetts, y que en el pasado ha estado como guionista de la producción Rolling en el año 2018 y también oficia como el escritor de esta historia Countdown o La Hora de tu Muerte. También estuvo en el equipo de producción de Up in the Air con George Clooney y la hermosa, preciosa, única e inigualable Vera Farmiga. Y ahora para este largometraje donde oficia como realizador, tiene la presencia de una mujer absolutamente alucinante, despampanante, divina, hermosa. Ella nació un 25 de marzo de 1992 en Williamson County, en Texas, en el estado de la estrella solitaria, Elizabeth Lale. Ustedes la pueden reconocer fácilmente porque es Guinevere Beck de la serie de televisión You, esa serie poco realista acerca de un stalker que tiene temporadas en 2018 y 2019. También estuvo en Once Upon a Time o Érase una vez como la princesa Ana en el año 2014 y también en Unintended en 2018 siendo Lía. Esta preciosa rubia mide 1,73 metros de estatura y aquí interpreta a Queen Harris, una enfermera. Y complementan el reparto Jordan Calloway, un actor que en el pasado estuvo en la serie de televisión Black Lightning en las temporadas de 2018 a 2020 y también en otra serie televisiva Riverdale, esto en 2017 y 2018. Y aparece un hombre muy reconocido, sobre todo para los amantes de la saga Crepúsculo. Fue también el protagonista de una película que se rodó en Colombia, una cinta de terror con Gustavo Angarita, que se escenificaba también muy cerca aquí de la capital, cerca al Salto del Tequendama. Esa película de terror tenía la presencia de un actor nacido un 26 de noviembre de 1973 en Queens, Nueva York, en los Estados Unidos, Peter Facinelli. En la saga Crepúsculo era el famoso doctor Carlisle Cullen, el padre de Edward, el suegro de Bella, y tenía una posición, podría decirse, altruista de los vampiros buenos, de los vampiros veganos que no le hacían daño a su círculo cercano. También estuvo en la serie de televisión Nurse Jackie como el doctor Fitch Cooper en las temporadas de 2009-2015 y aquí repite nuevamente el papel de un médico, de un doctor. Y finalmente en este reparto de Countdown, La Hora de tu Muerte, está P.J. Barney, un actor nacido un 15 de diciembre de 1974 en New Jersey. Estuvo en El Lobo de Wall Street en un pequeño papel, también en Big Little Lies, esa extraordinaria serie de televisión de HBO, como el principal Warren Nipple, esto en las temporadas de 2017 a 2019. Y finalmente en este reparto aparece una mujer nacida un 4 de septiembre de 2001, tiene 18 años de edad, nació en California, en los Estados Unidos, mide 1,57 metros de estatura, se dio a conocer por el programa de televisión Away y también participó en Annabelle, la creación, en Hellstorm, esa película sobre una especie de catástrofe debido al clima, y en Love, Simon como Nora. Actualización completa.
cuenta regresiva? Solo son números al azar con un reloj. No asusta tanto, pero parece que funcionó con ustedes, tontos. Deben ser todos los que descargaron la app. Mi hermana, ella la descargó. Lo que necesitamos hacer es vencer al reloj por un segundo. ¿Alguna vez has hecho algo así? No. Y ya pasando a la historia de Countdown, la hora de tu muerte, aquí aparece, como les decía, ese personaje central interpretado por Elizabeth Lale. Se trata de la enfermera Queen Harris, que está sosteniendo una relación no muy buena con su compañero sentimental, y como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, están en una reunión, en una fiesta, no tienen nada más que hacer, nada más, no bailan, no toman, no hacen otro tipo de actividades, pero sí empiezan a hablar de las aplicaciones que se pueden descargar al teléfono móvil para mejorar la vida, y hablan del fitness, del gimnasio, y allí surge esa espontánea que les dice que existe una aplicación llamada Countdown, así tal cual el título en inglés de la película, que le pronostica, le vaticina a las personas que la descargan el día y la hora exacta de la muerte. Con tan mala suerte para la pobre Queen Harris, que mientras sus amigas les pronostican 60 años, 50 y varias décadas, a ella solo le vaticinan 2 días. 2 días tiene Queen Harris, y para esta mujer, infortunadamente, también su pequeña hermana Jordan Harris, interpretada por Talitha Eliana Feynman, pues ellas van a tener que enfrentar esa maldición. Y es que aquí la película empieza a tomar un giro que mezcla la tecnología con las viejas tradiciones. Aquí se habla de un antiquísimo ritual que se practicaba en Irán y en el Medio Oriente y en otros países, y que tiene siglos encima, donde un espíritu le cobra la vida a las personas. Es una especie de treta donde les promete algún tipo de beneficio, pero en realidad los condena a la muerte. Y desde ese instante, pues Queen Harris conoce a Matt Morrow, un hombre que también tiene los días contados, que trata de revertir esta maldición, y entre ellos van a averiguar qué es lo que está pasando. Y allí aparecerá un personaje, podría decirse caricaturesco, el interpretado por Peter Byrne, el padre John, que es el que finalmente revela este misterio, tratará de dar las pautas para vencer a este peligroso demonio. Ven conmigo. Esto te abrumará hasta destruirte por completo. Despierta. Oye, ¿dijiste mi nombre? Y como hablábamos en un programa anterior aquí en De Película de Caracol Radio, hicimos un top 5 acerca de ese tipo de producciones donde el hilo argumental gira en torno a una aplicación descargada a los teléfonos móviles, y no es la primera ni será la última vez que se haga un largometraje de este estilo. A propósito de Jexit, en esa película pues se hablaba de una aplicación que controlaba la vida de un hombre, pero también otro tipo de aplicaciones que estaban enmarcadas en el género del terror, como Frame, donde los protagonistas pues empiezan a ver su vida trastornada por el uso de esta aplicación. Y esto es lo que sucede. Este es el hilo argumental de esta película, que si bien plantea una idea no tan original, por lo menos causa algún tipo de curiosidad. No es un secreto que los seres humanos tienen esa curiosidad extrema de saber todo acerca de su futuro, incluso hasta llegar al punto de querer saber el día en que van a terminar sus días. Y desde ese instante pues esta película empieza a navegar esos terrenos. Como les dije, se mezcla una maldición ya vista en otras cintas de terror con la tecnología, y aquí se habla un poco de la coyuntura, se hace una crítica abierta al uso de los celulares, al mercado de la tecnología y todo esto, pero en realidad la cinta empieza a caer en los mismos lugares comunes de otras películas de terror, y a esto se le suma también una resolución, un final un poco atropellado, sin ritmo, y que deja abierta, infortunadamente lo digo, la puerta para una segunda parte, aunque quién sabe, después de que esta película ha tenido un pobre resultado, no sé si se atrevan a hacer una secuela, pero teniendo en cuenta que es una producción de bajo presupuesto, seguramente será así. Insisto, una película que lo único que en realidad vale la pena es para los fanáticos de Elizabeth Lale, verla a ella como actriz protagónica y como la que soporta todo el peso de la historia. Así que uno de los estrenos de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, Countdown, el título original de La Hora de tu Muerte, que es una producción que es más tráiler que su resultado final. ¿Aceptas tu destino? 2 días. Esta app es falsa, obviamente. Mi novia dijo lo mismo.
Esa cosa. La app dijo que iba a morir. Lo que sea que nos está pasando, creo que es por culpa de la app. Necesito otro teléfono, otro número, otro servicio. Actualización completa. En De Película, el estreno. Thomas Alva Edison. My boys and I caught in a jar what before now has only flashed across the night sky. The future is here. Hello, I'm George Westinghouse. Nikola Tesla. I will be the greatest provider of electrical power in the world. Better than Edison. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a uno de los grandes estrenos de la semana. Y estos sonidos que nos acompañan de fondo, de su tráiler en su idioma original, pertenecen a una coproducción entre los Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Tiene 1 hora 48 minutos de duración. Es una biografía, son varias biografías cinematográficas de figuras importantes en una parte de la historia de los Estados Unidos de América en tono de drama. Del año 2017, su título original es The Current War y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Una Guerra Brillante. If Mr. Edison succeeds, he will set us back so far we may never recover. Sometimes we have to work outside of the rules to get what's right. Y esta The Current War o Una Guerra Brillante tiene en la dirección a Alfonso Gómez Rejón, un hombre que además es productor y también ha estado en diferentes escenarios en la industria cinematográfica. Este realizador ha estado nominado a 2 premios Emmy y en el pasado fue el productor de varias de las secuencias de American Horror Story. También estuvo como el director en 2015 de Yo, Él y Raquel y también participó en la película Argo al lado de Ben Affleck. Y ahora como realizador tiene un reparto de actores muy reconocidos que más adelante hablaremos de por qué una película con tremendo elenco no tuvo la relevancia y la atención por parte del mundo del cine. El primero de ellos, el Dr. Stephen Strange. Nació un 19 de julio de 1976 en Hammersmith, Londres, en Inglaterra, y además de ser ese famoso Doctor Strange del universo cinematográfico de Marvel, también lo vimos como Alan Turing en 2014 en The Imitation Game, y es un actor que al igual de Tom Hanks también ha interpretado varios papeles inspirado en personajes de la vida real. Lo hizo como Julian Assange, lo hizo como Van Gogh y también lo hizo como Stephen Hawking. También dentro de su filmografía aparecen películas dentro del sci-fi y de la fantasía como Khan en la cinta del año 2013, Star Trek Into Darkness o En la Oscuridad. Lo acompaña un actor que por lo general lo vemos en papeles de villano, fue así en La Forma del Agua. Él nació un 7 de agosto de 1974 en Lexington, Kentucky, en la Unión Americana. El gran Michael Shannon, nominado a 2 premios Oscar de la Academia, que además de La Forma del Agua, también estuvo en la película Take Shelter, donde tenía una importancia su papel porque cargaba con todo el peso de la historia. Eso en el año 2011, y también estuvo en Revolutionary Road, la película que reseñábamos recientemente del gran Sam Mendes. Aparece Nicholas Hoult, un actor nacido un 7 de diciembre de 1989 en Berkshire, Inglaterra. Este actor lo vimos en un pequeño papel, Mad Max Fury Road, en el año 2015. Fue ese pequeño niño de About a Boy con Hugh Grant. En el año 2002 fue ese zombie fastidioso en la película Memorias de un Zombie. También estuvo como Hank o como la Bestia en X-Men Días del Futuro Pasado en el año 2014. Y aparece otro integrante del universo cinematográfico de Marvel, el famoso Spider-Man. Se trata del muy querido actor por parte de los fanáticos, Tom Holland. Él nació un 1 de junio de 1996 en Inglaterra y además de ser Spider-Man también estuvo en Lo Imposible interpretando a ese pequeño Lucas. Y complementa el reparto de esta película una mujer maravillosa, inglesa ella, nació un 21 de febrero de 1987, fue esa famosa Riley Bloom, esa niña de cabello rubio en la excelente serie de televisión Sense8, que la terminaron a las patadas después de haber tenido 2 temporadas muy interesantes pero muy costosas. Estuvo al aire en antena de 2015 a 2018 y también había estado con Benedict Cumberbatch en The Imitation
Endgame, donde fue Helen. That is how you truly win. Now, you got vultures in every venture, but did I mention that his system's lethal? His current kills people. He's playing dirty. You can too. Y como lo vamos a recordar más adelante aquí en De Película de Caracol Radio en nuestro Top 5 de la semana, esta es una producción que muestra parte de las vidas de figuras históricas y son algunos los largometrajes los que vamos a tener más adelante que han reunido en un mismo film las vidas de personas muy importantes en la historia. Y aquí nada menos y nada más que tenemos a Thomas Alva Edison, un empresario, el hombre que desarrolló y patentó más de 1000 invenciones como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Él nació el 11 de febrero de 1847 en Ohio, en los Estados Unidos de América. Falleció un 18 de octubre de 1931 en New Jersey, en los Estados Unidos de América, y su vida siempre estuvo plagada de controversia, de polémicas acerca de sus invenciones y de que la mayoría de las veces robaba los inventos de otras personas, pero los patentaba, y ya su figura era tan importante que no se iniciaba cualquier tipo de investigación, y las pocas que veían la luz pues terminaban a favor del señor Edison. El otro, un hombre que ha despertado 1 y 1000 escenarios, relatos, algunas conjeturas acerca de lo que fue su vida. Nikola Tesla. Él nació un 10 de julio de 1856 en Croacia y falleció en la pobreza, en difíciles condiciones, un 7 de enero de 1943 en el Wyndham New Yorker Hotel en los Estados Unidos. Era un hombre que no tenía una casa, sino que vivía en hoteles, y pues tenía tanta relevancia para la cultura popular que incluso una banda estadounidense, la famosa Tesla, toma su nombre precisamente del apellido de este inventor, Nikola Tesla. Y el otro, George Westinghouse. Él nació un 6 de octubre de 1846 en Central Bridge, en Nueva York, y murió un 12 de marzo de 1914 también en la Gran Manzana. Empresario, ingeniero, inventor estadounidense, fue el que desarrolló el freno neumático ferroviario y también a lo largo de su vida obtuvo más de 400 patentes. This is how he is. Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. His current kills people. Only because you said it would. Mr. Edison, if you say something about me or my company. Y ya pasando a la historia de esta producción, The Current War, traduciría literalmente como la guerra de las corrientes, aunque para el público en Colombia se presenta como una guerra brillante. Y también fue llamada la batalla de las corrientes, y fue una serie de procesos, de eventos, de juicios, de enfrentamientos que desarrollaron a estos tres personajes, a Nikola Tesla, a George Westinghouse y al señor Thomas Alva Edison, por allá en la década de 1880 y el comienzo de la década de 1890, porque en ese punto de la historia de los Estados Unidos de América, las grandes ciudades, Nueva York, Chicago y otras, estaban tratando de ser iluminadas ya con la energía eléctrica, y además de esto, estas compañías trataban de proveer la energía necesaria para otro tipo de artefactos como máquinas de coser, como fonógrafos, y en ese ambiente donde el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando de tener ese contrato, se desarrollaron dos diferentes corrientes: la corriente continua de la compañía de Thomas Alva Edison y de la corriente alterna desarrollada por el señor George Westinghouse con su Westinghouse Electric. Ellos, desde sus puntos de vista, desde sus investigaciones, desde sus invenciones, empezaron a mostrar las bondades de cada una. En el bando de los defensores de la corriente continua estaba Thomas Alva Edison, que tenía mayor prestigio y que en sus filas había tenido al mismo Nikola Tesla. Y por el lado de la corriente alterna aparecía la Westinghouse Electric en cabeza de George Westinghouse. Y aquí venía una diferencia acerca de la expansión de los beneficios del costo de producción de ese tipo de electricidad, de energía, y empezaron cada uno por su cuenta a tratar de convencer al gobierno de las bondades de cada una de las fuentes de electricidad, de la corriente alterna y de la corriente continua. Incluso se llegó hasta el punto por parte de Thomas Alva Edison de acusar a George Westinghouse de que su corriente, de que su tipo de corriente pues era muy peligrosa para el ser humano, y allí hasta ese punto se vio involucrado el nacimiento de la silla eléctrica como una forma supuestamente humana de terminar con la vida
vida de los condenados a muerte para no hacerlos pasar por el sufrimiento de la horca, y que esto era más efectivo y que ellos perderían la vida en segundos casi que de manera indolora. Esto, entre otras cosas, es lo que muestra esta película, o trata de mostrar Una guerra brillante, porque también le da apenas un pequeño vistazo a las personalidades de cada uno. Y aquí se muestra de forma benévola la vida de Thomas Alva Edison, de George Westinghouse. Se muestra como un hombre pragmático, tratando de dar la pelea y tratando de ir en contra de la corriente, y de un Nikola Tesla que no se muestra tan enigmático, tan misterioso como se le conoce en otros relatos y en otros documentales. Vultures in every venture. Gotta keep them away. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. Suing. Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. Y con Una guerra brillante tenemos una película que tenía todo para ser un éxito arrollador de taquilla, de crítica y sobre todo estar presente en las temporadas de premios. Reparto lo tiene y ya enumeramos a sus protagonistas y su importancia. Pues la historia como tal, el conocer de primera mano, o mejor, a través de la visión de un autor, esa parte importante de la historia de los Estados Unidos de América cuando se iluminaban las grandes ciudades, las grandes urbes, Nueva York, Chicago y otras, resultaba siendo interesante, y darle un nuevo vistazo a la vida de Nikola Tesla, que había aparecido fugazmente en la cinta de Prestige, interpretado por el inmortal David Bowie, esa producción de Christopher Nolan, pues era bien llamativo. Y esta película empezó a tener problemas desde su propio proceso de preproducción, porque en el momento en que se estaba desarrollando vino la hecatombe para el señor Harvey Weinstein de Miramax Films, porque ahí empezaron a destaparse todos los escándalos de abuso y de acoso laboral y sexual, y por eso él empezó a tener problemas para financiar esta película y sobre todo para llevar adelante el proyecto. Tuvo diferencias creativas con el director de entonces y por eso el trabajo recayó en Alfonso Gómez Rejón. Se reescribió el guión, se cambiaron algunos de los personajes, se le dio otra visión a la historia, y con esto se consiguió una película atropellada que pareciera una colcha de retazos de diferentes ideas. Y el gran problema de esta producción es que, pese a durar 1 hora 48 minutos de duración, pareciera que sus directores, sus productores le inyectaron las dos corrientes, la alterna y la continua, porque la película es vertiginosa pero sin equilibrio, no tiene la dinámica necesaria, no desarrolla bien los personajes, quieren contar tantas cosas y saltan los años, los escenarios, quisieran cumplir con una biografía cinematográfica o mejor con un documental, colocando los hechos supuestamente más relevantes uno tras otro, pero sin darle un sentido cinematográfico, sin convertirlo en una película, y simplemente asistimos a una sucesión de acontecimientos que son bien conocidos pero que no construyen un largometraje. Por eso pues esta película pasó más con pena que con gloria. Incluso le sucedió algo muy similar a lo que tuvo The Billionaires Club, la película con Kevin Spacey, que tuvo un fracaso estruendoso precisamente porque la gente, a manera de protesta, no asistió a ver la película, además de su pobre calidad, precisamente por la presencia del señor Kevin Spacey. Y lo mismo le sucedió a esta producción. Como tenía ese olor, ese tufo al señor Harvey Weinstein, la película se demoró 3 años en estrenarse, hasta ahora está viendo la luz en las salas de cine, y por eso no se explica cómo, teniendo semejante reparto, teniendo semejante historia, terminó siendo una producción tan pobre, tan atropellada, tan mal realizada, y donde simplemente se consignan unos hechos históricos, apenas se hace un acercamiento para nada aceptable de tremendos personajes, especialmente el de Nikola Tesla, y el resultado es una película que pasará a la historia como un intento fallido para llevar esa maravillosa, esa alucinante historia, esa eléctrica historia de la Guerra de las Corrientes, que se presenta para el público en Colombia como Una guerra brillante, una cinta dilapidada. So full of ideas, it will take me 12 lifetimes to execute it. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. Hello, I'm George Westinghouse. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en español latino
el segundo tráiler que aparece de esta superproducción, uno de los grandes estrenos de este 2020, que mezcla aventura, fantasía y que es para toda la familia. El largometraje, inspirado en una novela muy vendedora, se trata de Artemis Fowl, que tendrá en la dirección nada menos y nada más que a un norirlandés nacido en Belfast un 10 de diciembre de 1960, el maestro Kenneth Branagh, que además es actor y que ha sido nominado 5 veces al premio Oscar de la Academia. Es uno de los hombres más avesados a la hora de plasmar en la pantalla grande la obra de Shakespeare. Lo hizo con Henry V, lo hizo con Hamlet, lo hizo con Mucho ruido y pocas nueces por allá en 1993, y recientemente Kenneth Branagh ha tenido a su cargo las versiones o los remakes de Asesinato en el Expreso de Oriente, la famosa obra de Hercule Poirot como gran protagonista, y Muerte en el Nilo, que se anuncia también para este año. Y el señor Kenneth Branagh está a cargo de Artemis Fowl, una historia que es la adaptación del libro de Owen Collar, donde un joven irlandés descendiente de una larga línea de criminales intelectuales ve cómo su padre desaparece y desde ese instante se adentra en un mundo de fantasía y magia. Una película que, si ustedes ven el tráiler, ven las imágenes, van a darse cuenta que es como si hubieran hecho una mezcla entre Harry Potter, Los Hombres de Negro, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y una serie de referencias un poco obvias, pero es que lo de Los Hombres de Negro ya es el colmo, porque el mismo Artemis Fowl, el protagonista, pues usa este tipo de lentes y hasta las gafas son las mismas, el vestuario es idéntico. No sé qué pensará el señor Will Smith cuando vea Artemis Fowl, pensará que es una precuela o algo así. Por lo pronto, esta película verá la luz en las salas de cine de nuestro país el próximo jueves 28 de mayo de este 2020, y este niño de 12 años vendrá con toda la fuerza de Disney en esta adaptación cinematográfica de Artemis Fowl, que en el reparto también tiene a Colin Farrell. Y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con su tráiler en español latino de Artemis Fowl, estreno jueves 28 de mayo, El Mundo Subterráneo. Queremos saber todo sobre el hombre para el que trabaja. El hombre. No. Esto no es por el padre. Esto es por el hijo. Artemis Fowl. Te has hecho fuerte, hijo. Y más listo de lo que hubiera imaginado. Llévame contigo. Eres lo único que tengo, Artie. Tengo una cosa muy importante que hacer. Las autoridades iniciaron una búsqueda mundial del conocido coleccionista. Se sospecha que estuvo detrás de algunos de los robos más grandes de la historia. Papá. Hola. Tu familia nos ha robado algo muy valioso para nosotros. Regrésamelo o destruiré todo lo que amas. No debías ver esto todavía. Tu padre tiene una profesión complicada. Por años ha protegido poderosos secretos que mantienen a salvo a la humanidad de los peligros de otro mundo. Es hora de enfrentar tu destino. Pero no estamos solos en esto. Mulch Diggums, un talentoso enano gigante. Yo soy Holly Short, tu aliada en el otro lado. Es real. Muy bien, salvaré a mi padre y salvaré al mundo. ¿Asustado, Artemis? Prefiero asustado que muerto. Se acerca un ejército. ¿Crees que pueden vencernos? Veremos. ¿Quién te crees que eres? Soy la nueva mente maestra criminal. No leí mucho de los trolls. ¿Algo que deba preocuparme? Sus dientes. Comen personas. Es bueno saberlo. El top 5 de película. Thomas Alva Edison. My boys and I caught in a jar what before now has only flashed across the night sky. The future is here.
Hello, I'm George Westinghouse. Nikola Tesla. I will be the greatest provider of electrical power in the world. Better than Edison. There's a contest between you. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo, que pertenecen a un drama, que también a su vez es una biografía histórica sobre la vida de tres hombres muy importantes en una parte de la historia de los Estados Unidos de América: George Westinghouse, Nikola Tesla y Tomás Alva Edison, en la película titulada originalmente The Korean War, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como Una Guerra Brillante. Y esta historia, que se escenifica en la década de 1880, muestra cómo estos tres genios inventores hicieron una especie de proceso para tratar de contratar con el gobierno de los Estados Unidos para proveer de electricidad y de luz a las grandes ciudades, en la famosa Guerra de las Corrientes, la corriente alterna y la corriente continua, que generó una serie de disputas por parte principalmente de George Westinghouse y de el señor Tomás Alva Edison. Y nuestro top 5 de la semana hoy, aquí en De Película de Caracol Radio, estará recordando esos largometrajes donde se hacen biografías cinematográficas no de uno, sino de varios personajes históricos en diferentes ámbitos, en la pintura, en la cultura y en otros escenarios, como sucede con esta película que nos muestra a tres genios inventores y empresarios. Así que vamos con nuestro lugar número 5. I had the better system. Westinghouse Electric Shall-Endure. Número 5. Would you like some tea? Tea? All we ever do here is drink tea. I'm surprised we don't drown in this shit. So, you go back yesterday, Federico, what does yesterday matter? Yesterday, I didn't exist. Yesterday is nothing. Today, this moment, and the bright and glorious future. Oh, I'm sorry. I'm a bit confused. Salvador, who are you pretending to be today? En el lugar número 5 aparece un film del Reino Unido de 97 minutos de duración del año 2008, su título original Little Ashes, como Pequeñas Cenizas, pero se presentó en varias partes del planeta como Sin Límites, una cinta dirigida por Paul Morrison con el guión de Philippa Gosselin, y que en el reparto tenía a Javier Beltrán, a Matthew McNulty, al nuevo Batman de DC Comics, al señor Robert Pattinson, que recientemente presentó su nuevo Batimóvil y que dio mucho de qué hablar porque algunos decían que se parecía más a un auto de Dominic Toretto. También en este reparto aparecía Bruno Oro. Y esta cinta de APT Films realizaba un drama biográfico y también involucraba el maravilloso mundo de la pintura, donde conviven hombres muy, muy reconocidos. Uno de ellos, Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, prosista español, un hombre que nació un 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, en España, fue asesinado un 18 de agosto de 1936 en Granada, España, y fue uno de los grandes influyentes en la literatura española del siglo XX. El otro que se escenifica en esta cinta es Luis Buñuel, el famoso director de cine, el hombre que nos entregó Un perro andaluz y también otra serie de producciones cinematográficas, nacido un 22 de febrero de 1900 en Calanda, España, pero se nacionalizó mexicano y murió en el DF un 29 de julio de 1983, y fue uno de estos artistas que se exilió durante la Guerra Civil Española. Y la otra figura muy notable que aparece en esta película, pues un retrato biográfico, fue Salvador Felipe Jacinto Dalí. Salvador Dalí, nacido el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España, murió el 23 de enero de 1989 en la misma ciudad, y es uno de los máximos representantes del surrealismo. Su obra ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones y de simbolismos por parte de los expertos, y en esta película Sin Límites del año 2008 se retrata la convivencia de estos tres genios de las artes en esa residencia de estudiantes en Madrid, y donde empiezan a compartir anécdotas literarias, una producción ambientada en ese Madrid de 1920 y que
que explora la relación íntima, muy íntima, entre algunos de ellos. Una película que tenía un excelente guión, que tenía buen reparto, pero que infortunadamente se echó al traste porque esa dirección artística y ese Madrid de 1920 parecía poco o nada realista. Un largometraje del año 2008, nuestro lugar número 5, Sin Límites, las vidas en pantalla grande de Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca. Look as if you're still dreaming. Just this one. Número 4. For what we are about to receive, may the Lord make us truly thankful. Amen. Amen. It's called general relativity. It's a theory of gravity and everything. He's done it. Let me just show you. What are you doing? Have you gone mad? Dice on the other end. Pick it up. El top número 4 es para una producción del Reino Unido de 90 minutos de duración del año 2008. Su título, Einstein and Eddington, una película dirigida por Philip Martin con el guión de Peter Moffat. Y en el reparto aparecían Andy Serkis, el famoso Gollum, el hombre que ha tenido una importancia en el cine porque es de ese tipo de actores polifacéticos digitalmente hablando, porque puede ser un hombre que hace muy buenos papeles con esa técnica de la captura de movimiento, pero a su vez, como nos demuestran este largometraje, también lo puede hacer siendo él, Andy Serkis. Y en esta cinta estaba acompañado de David Tennant, Patrick McKennedy y Jim Broadbent. Y esta coproducción del Reino Unido, de Company Television Productions, mostraba ese drama biográfico donde se narra el proceso, la evolución de la famosa teoría de la relatividad. Y allí aparecía Albert Einstein, un físico alemán de origen judío que se hizo célebre como el más importante del siglo XX, un hombre que nació un 14 de marzo de 1879 en Alemania y falleció un 18 de abril de 1955 en Princeton, en los Estados Unidos de América. Y el otro personaje que aparece en esta cinta es Sir Arthur Stanley Eddington, un astrofísico británico muy conocido en la primera mitad del siglo XX y que nació un 28 de diciembre de 1882 en Kendal, en el Reino Unido, y murió en Cambridge un 22 de noviembre de 1944. Y esta película nos lleva a través de esa historia, de esa relación que ellos sostuvieron, principalmente a través de las cartas, cómo el uno soportaba o apoyaba la teoría del otro, y el primer físico pues da a entender sus ideas y el otro las complementa para llegar al culmen a esa teoría de la relatividad que incidió de manera directa en la vida de los humanos. Del año 2008, nuestro lugar número 4, Einstein and Eddington. Photographs of these stars during the 5 minutes of eclipse and then compare them to photographs taken of the same stars at night. One photographic plate on top of another. Are the stars in the same place or different? Número 3. Sex. Male. Family. Child. Divorce. No. Professor Freud, Dr. Jung. I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through it. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It's exciting me. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre este tipo de largometrajes donde se hacen varias biografías cinematográficas, donde en un mismo film se reúnen las vidas de varios personajes históricos, como sucede con la producción de Current World o Una Guerra Brillante, que tiene partes de la vida de Nikola Tesla, de George Westinghouse y de Thomas Alva Edison. Es para una producción del año 2011 del Reino Unido, dirigida y escrita por David Cronenberg. Se trata de A Dangerous Method, o Un Método Peligroso, que mostraba la historia de personajes importantes en el campo del psicoanálisis. El primero de ellos, Sigmund Freud, un médico neurólogo austriaco de origen judío, el padre del psicoanálisis, una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él nació el 6 de mayo de 1856
y murió un 23 de septiembre de 1939 en Hampstead, en el Reino Unido. El otro, no menos importante, Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra, psicólogo, también una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Él nació un 26 de julio de 1875 en Suiza y murió un 6 de junio de 1961 en ese mismo país. Y también esta película hace una visión acerca de Sabina Spielrein, una psiquiatra y psicoanalista rusa de origen judío, que fue una de las primeras mujeres en la historia del psicoanálisis. Y lo que muestra A Dangerous Method, un método peligroso, es una historia de descubrimiento sexual, también podría decirse de renacer intelectual, en acontecimientos reales que se dieron a raíz de la turbulenta, de la tóxica, de la insana relación entre ese joven psiquiatra Carl Jung, el rol a cargo de Michael Fassbender, el mismo hombre que estuvo en los X-Men, junto con su mentor Sigmund Freud. Viggo Mortensen lo interpretaba aquí, y con Sabina Spielrein, el rol a cargo de Keira Knightley. En este trío, que podría tildarse de amoroso, de intimista, de intelectual, pues aparece otro personaje, Otto Gross, y allí empiezan ellos a explorar los diferentes terrenos de la condición humana, del psicoanálisis, del comportamiento, que incluso llegan a los terrenos del amor, de la lujuria, de los celos. Una película bien retratada por parte del director David Cronenberg, y que estuvo nominada a Mejor Actor Secundario en los Premios Globo de Oro del año 2011 para Viggo Mortensen en ese papel de Sigmund Freud. Del año 2011, A Dangerous Method, un método peligroso. I live in that building there. Why should we put so much effort into suppressing our most basic natural instincts? Never repress anything. I want you to punish me. Número 2. Bill. Nice to see you. Thank you for coming. Steve? How you doing, Steve? Paul? Hi, Steve Jones. Hi, Charles Simonyi. Come on in. Let me introduce you around. This is Gil Moore. He's one of our top programmers. And he's a loyal man. Well, to do this, you need loyalty. Total loyalty. Isn't that right? That's the plan, Steve. This way. The Macintosh team, it's more like a family. En la posición número 2 aparece una muy interesante película de los Estados Unidos de América de 95 minutos de duración, de 1999, dirigida y escrita por Martin Burke. Se trata de Pirates of Silicon Valley, o Los Piratas del Valle de Silicio, una cinta que tenía drama, también el mundo de la informática, y mostraba la historia de dos hombres que influyeron en la historia reciente de la humanidad. El primero de ellos, William Henry Gates III, más conocido para sus amigos, sus cercanos, como Bill Gates, un multimillonario, magnate, empresario y filántropo estadounidense que nació un 28 de octubre de 1955 en Seattle, en Washington, y que tiene 64 años de edad, un hombre que en algún punto de la historia fue el hombre más rico del mundo, pero después se retiró un poco de la actividad y gran parte de su dinero lo ha donado a fundaciones de caridad. Y el otro, Steve Jobs, más conocido como ese empresario y magnate de Apple, un hombre que le dio el resurgir o inició esta gran carrera de ese emporio económico, y después, cuando estaba en declive, volvió a tomar las riendas en una parte y le dio esa visión empresarial. Pues este hombre también incluso tuvo alguna participación en Walt Disney Company. Nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, y falleció un 5 de octubre de 2011 en Palo Alto, en California. Y esta película, Los Piratas de Silicon Valley, mostraba varias historias. La primera, cómo nació Macintosh, también cómo, según lo deja entrever el film de Martin Burke, en cierto punto el mismo Bill Gates empieza a robar tecnología e ideas de Steve Jobs, y con eso avanza en el campo de la informática, en esa guerra de los computadores, y le da gran fuerza a Microsoft. Incluso esta película muestra algo muy interesante, y es que ninguno de los dos empresarios, ni Apple, comandado por Steve Jobs, ni Bill Gates, a cargo de Microsoft, idearon el famoso ratón, el mouse que utilizan los computadores a lo largo y ancho del planeta, sino que esta fue una idea original de Xerox, la compañía fotocopiadora, y de otra rama de la informática, y uno de ellos tomó esa idea y
la introdujo precisamente en el Macintosh, que en su tiempo pues no fue muy bien recibido, pero hoy en día se tiene que pagar una fortuna muy importante para tener una de estas máquinas Macintosh que parecerían obsoletas hoy en día, pero que en ese tiempo, en los años 80, pues fueron toda una sensación y sobre todo tenía esa marca que hoy en día exhibe con orgullo Apple. Nuestro lugar número 2 de 1999, Los Piratas de Silicon Valley. Steve. Paul? Hi, Steve Jones. Hi, Charles Simonyi. Come on in. Let me introduce you around. This is Gil Moore. He's one of our top programmers. And he's a loyal man. Well, to do this, you need loyalty. Total loyalty. Número 1. Where did I stop? Devo ricordare. Statuenza in parte next. Now, confutatus. Confutatus maledictus. Get confounded. Flamis acrobus addictus. How would you translate that? Consigned to flames of war. Do you believe in it? What? Fire which never dies, burning you forever. Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de largometrajes que hacen un retrato en el cine acerca de las vidas de figuras históricas, de varias al mismo tiempo, como lo hace Una Guerra Brillante con Thomas Alva Edison, con George Westinghouse y con Nikola Tesla. A propósito del estreno en Colombia de Una Guerra Brillante, es para una maravillosa producción, una obra maestra del cine de 1984. Recuerdo que en Colombia en esa época las filas eran eternas para poder acceder a ver la producción de Milos Forman, Amadeus, 158 minutos de duración. En el guión estaba Peter Shaffer y como protagonistas Tom Hulce, el gran F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge y Roy Dotrice. Y esta producción, escenificada en el siglo XVIII, con mucha música, drama y biografía cinematográfica, mostraba la vida de dos genios. Uno no tan célebre, el otro sí. El primero de ellos, Antonio Salieri, compositor de música sacra, clásica y ópera, que nació un 18 de agosto de 1750 en Italia y falleció un 7 de mayo de 1825 en Viena, en Austria. Maestro de capilla y que fue ese archienemigo del gran Wolfgang Amadeus Mozart, que nació un 27 de enero de 1756 en Salzburgo y que estuvo activo de 1761 a 1791. Fue compositor, pianista, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados en toda la historia de la música. Y lo que hizo Milos Forman en 1984 fue ese extraordinario biopic donde Antonio Salieri es un músico, el más destacado de la corte del emperador José II de Austria. Es un hombre entregado completamente a la música y, entre otras cosas, pues conserva sus extraordinarios dotes musicales hasta que un buen día aparece un joven, llega a la corte con una figura desgarbada, pareciendo más un cómico que un compositor de música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart. Salieri queda relegado a un segundo plano porque este joven pues destila música, talento, puede tocar de oído, como dicen los expertos, y enfurecido por la pérdida de protagonismo, Salieri hace todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo y mientras tanto Mozart, ajeno a todas esas maquinaciones, a todas esas triquiñuelas que hace Salieri, sorprende a todos los allegados con su genialidad, pero también con sus excentricidades. Una película que tuvo 8 premios Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Producción del Año, Mejor Director para Milos Forman, Mejor Actor Principal para F. Murray Abraham, Mejor Guión Adaptado. Hizo también lo propio en los Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, y también tuvo 6 nominaciones. Una maravillosa obra, larga sí, pero muy bien escenificada, de 1984, Amadeus, las vidas de Wolfgang Amadeus Mozart y de Antonio Salieri. It's wonderful. Yes. Go on. Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia
es de película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y llegamos a nuestra banda sonora de la semana y vamos a escuchar una canción perteneciente a la película Countdown, o La Hora de tu Muerte, y la interpreta una artista nacida en Nashville, que es además escritora de canciones. Se presenta al mundo como Whistle, una mujer que combina varios géneros y que la comparan con Pink y con la hermosa, preciosa, única e inigualable Dua Lipa. Y sí, tiene un tono de voz parecido a Dua Lipa, y además en esta canción que vamos a escuchar a continuación, Feel Something Good, sí que suena parecida, pero sobre todo es de ese tipo de canciones que uno sabe que samplearon algún ritmo, alguna canción del pasado, pero no me queda clara cuál es esa canción sampleada aquí en Feel Something Good. Seguiré pensando. Mientras tanto, escuchemos aquí Feel Something Good de Whistle, banda sonora de la película Countdown, o La Hora de tu Muerte. Y nuestra cita es mañana domingo para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana en este mágico mundo del cine de película de Caracol Radio.